Y nuestro primer tema es, por supuesto, el inicio del juicio oral a Pedro Castillo, y estamos ya con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, porque hay mucho que analizar respecto a lo que hemos visto el día de hoy en esta primera sesión, en esta primera audiencia. Y quizás lo más llamativo, aunque no tanto, usted nos lo dirá, es que se ha presentado Pedro Castillo sin abogado, pero el contexto no es nuevo, porque ya ¿cuántos abogados a lo largo de este proceso ha tenido el señor Castillo? Más de 30, ¿no? Incluyendo un par de argentinos, si mal no recuerdo. Muy buenas noches, Pamela. Un placer para mí estar con usted. A ver, es cierto, hemos tenido a un Castillo que desde un primer momento ha sido un personaje muy errático. Una vez que perdió el gobierno, no significa que no lo haya sido durante el momento en que era presidente. O sea, creo que yo en su momento también lo dije claramente, probablemente era el presidente con el menor estándar posible para llegar a ese cargo. Y lo que hemos visto el día de hoy, creo yo, a diferencia de lo que ha sucedido en otros casos, hay que ser mucho más perspicaz, esto ha sido básicamente una actuación política. O sea, nada de esto ha sido improvisado, más allá de los problemas de comunicación que tiene Castillo, más allá de su estándar de nivel intelectual, que como también tengo una percepción muy clara, no es el mejor. Sin embargo, esto está preparado. Hemos tenido un Castillo que ha estado intentando frente a la sala lanzar un discurso político. Sí, de hecho él, minutos antes, a través también de su cuenta de X, lanzó un documento bastante largo, firmado por quien él en ese momento había designado como su abogado, ¿no? El señor Iber Maraví, que de hecho había sido su ministro de Trabajo, en donde él trata de reivindicar este discurso golpista como un discurso patriótico y vigente. Y él todavía se sigue creyendo presidente constitucional. Bueno, eso es absolutamente, vuelvo a repetir, parte de un escenario que está planteando una perspectiva puramente política. Jurídicamente hablando, él no es presidente hace ya bastante tiempo. El acto cometido es un acto abiertamente ilegal. El hecho de que no se haya presentado como abogado era, como creo yo, un objetivo clarísimo de buscar frustrar la instalación de la audiencia. Pero, ojo, estamos ante un presidente de ese tribunal que tiene una trayectoria como vocal supremo, ¿no? Que tiene una trayectoria como académico, como el doctor José Neira, y que de la mano tiene al doctor Hurtado y la doctora Carvajal, que también son magistrados bastante experimentados, y que evidentemente en esta coyuntura no se iban a dejar de ninguna manera pues sorprender por este objetivo de tratar de minar el proceso, que es lo que quiso hacer Castillo desde el momento en que se sienta sin abogado y que además reclama, ¿no?, de manera abierta de que no confía en la magistrada Carvajal y que por lo tanto entiende que esto es un adelantamiento en su momento de un criterio que ella tuvo, lo que va a suceder en este juicio, y por lo tanto dice, no necesito abogado, porque si esto ya está decidido, ¿para qué necesito un abogado? Esa es una puesta en escena de un argumento puramente político. ¿Y eso materialmente puede afectar el proceso? ¿Él puede negarse a que se siente, aunque sea un abogado de la defensa pública, a su costado? No. Eso está claramente establecido en el código, se lo hizo saber también el doctor Neira Flores, que además es profesor universitario en el ámbito procesal penal, y se lo puso clarísimo. Más allá de que él quiera o no quiera, la norma es imperativa, él tiene que estar con defensa, ya sea de libre elección o ya sea defensa de oficio, aun cuando no quiera. Si él... no desea hablar, por ejemplo, con el abogado, no desea darle ninguna información. Es su derecho. Es su derecho. Como también es un momento que se le interrogue, él también puede reclamar su derecho a guardar silencio. Pero eso no significa de ninguna manera que él no vaya a estar asistido por un abogado letrado. Pero de hecho tiene abogado, porque hace unos minutos en otro canal se presentó quien también había sido su ministro, su abogado, el señor... Walter Ayala, gracias Helga por el dato, y él insiste en esta versión de que en realidad él nunca dio un golpe de Estado, que lo único que hizo fue leer un papel, y se mantiene en sus 13 y da cuenta, ¿no?, de que para cometer el delito de rebelión se tenía que alzar en armas. Él nunca se alzó en armas, no hubo abuso de autoridad porque nadie le hizo caso, ningún militar, ningún policía, y tampoco hubo perturbación de la tranquilidad pública porque la vida en nuestro país continuó como si nada. Yo te lo pongo como se lo explico a mis alumnos para que sea súper sencillo. Imagínese usted, Pamela, ¿no?, que usted es una alumna de Derecho
y usted comienza a redactar una sentencia. Usted no puede cometer prevaricato porque simplemente no es juez ni fiscal. Si una persona que tiene la potestad y el mando de las Fuerzas Armadas solicite el levantamiento, ya está configurando el delito. Porque él sí tiene esa prerrogativa. Que usted se pare en una plaza diciendo vamos a dar un golpe de Estado y usted invoca a las Fuerzas Armadas y policiales a realizar determinados actos, cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal Constitucional, cerrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, a usted nadie le va a poder imputar eso porque no tiene capacidad alguna de eso. Distinto es quien en aquel momento ostentaba el cargo más alto en el ámbito del gobierno. Él como presidente de la República, ante ese discurso que él denomina, no estamos hablando simplemente de una suerte pues de plaza pública en la que él está arengando, estamos hablando de un presidente en ejercicio que está llamando a las Fuerzas Armadas y Militares a tratar de desestabilizar el orden democrático. Por lo tanto, comete delito. Vamos a escuchar justamente algunas partes de lo que ha sido esta primera sesión del inicio del juicio oral al expresidente Pedro Castillo. Y vamos a escuchar cuando él... ¿Con cuál de los bytes podemos empezar? Podemos empezar con el de... Eso es importante, cuando él habla de sus coacusados, ¿no? Y estamos hablando de Aníbal Torres, Betsy Chávez y el exministro Willy Huerta. Él asegura que él lo hizo solo, que nadie lo mandó, a pesar de que están los videos, a pesar de que están las conversaciones, los chats, los WhatsApps. Los testigos, Exacto. Los periodistas que estuvieron ahí que dan cuenta de que efectivamente todo esto estaba orquestado. Pero él insiste en que lo hizo solo. Vamos a escucharlo. Jamás he cometido delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público. Ahí estamos escuchando, ¿no? Pedro Castillo diciendo que sus coacusados nada tienen que ver acá, dice él. ¿Esto de qué le serviría, doctor? A ver, como lo dije al inicio, nada de esto es casual. Esto es una puesta en escena, ¿no? Preparada, articulada con tiempo, y lo que está buscando, evidentemente, Castillo, es excluir a los demás para que de esta manera su responsabilidad también acabe siendo menor, porque ya no puede haber una imputación contra tantas personas, pluralidad de agentes, que todo eso agrava la situación material de él. Y desde esa perspectiva, obviamente, no se puede dar, ¿no?, un golpe de Estado solo, y eso es lo que trata él al dar este discurso. Señalar, ellos no tuvieron nada que ver y por lo tanto es imposible que haya un golpe de Estado. Es decir, esto, vuelvo a decirlo, no es casual, está muy bien orquestado, con el objetivo de tratar de generar una percepción respecto a este comportamiento como si no tuviera la connotación penal que nosotros, ¿no?, me refiero a todos los ciudadanos de este país, fuimos testigos, porque lo vimos en señal abierta, como ordenó cerrar congresos, cerrar demás instituciones, porque estaba dando un golpe de Estado. Que ahora no le hayan hecho caso, ¿no?, porque además los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales tienen como primer y único dispositivo normativo jerarquizado la Constitución. E hicieron caso de la Constitución y por lo tanto caso omiso a lo que estaba requiriendo el entonces presidente de la República. Ahora, una cosa es lo que va a pasar y todos vamos a ser testigos a nivel judicial porque ya ha empezado el proceso por estos 3 delitos, pero otra cosa es lo que él también reclama a nivel político, porque él dice, ok, si me van a sacar por esta situación, el proceso a nivel político en el Congreso de la República ha debido ser otro. Y él también está reclamando eso, ¿no? En esta larga carta que él publicó a través de sus redes sociales, también reclama por esa situación, ¿no? Que dicen, ya de acuerdo, ¿no? Pero el procedimiento para sacarme no fue tampoco el constitucional. A ver, y esto hay que señalarlo también de manera muy clara. Distinto es el procedimiento político, y por eso el presidente del tribunal lo dijo de manera absolutamente clara, él no está en ese momento ante un juicio político. Está ante una imputación muy clara y concreta del Ministerio Público, respecto a la cual los abogados tendrán que ejercer defensa y los magistrados formarse convicción si son o no
los que están allí sentados responsables. Las discusiones políticas no tienen asidero en un juicio, evidentemente, donde se discute la comisión de un acto delictivo. Si él entiende que hay cuestionamientos de carácter formal al comportamiento del Congreso para haberlo, ¿no es cierto?, sacado del cargo por lo que cometió, esa es una discusión que tendría que haber sido llevada definitivamente al ámbito que corresponde y acabar en el Tribunal Constitucional eventualmente. Claro, pero lo que él argumenta es que primero debió suceder para él, ¿no?, un proceso en el Congreso de la República que lo liberara, ¿no?, para que después, a nivel judicial, porque él se considera obviamente un aforado, ¿no?, porque para él todavía sigue siendo presidente de la República. La Constitución tiene excepciones muy claras y una de esas excepciones es específicamente cerrar el Congreso de la República. Y además estábamos ante un acto en flagrancia. A él se le pudo haber aplicado el proceso inmediato, y en un proceso mucho más célere, no el que estamos teniendo ahora, sino en uno mucho más rápido, él pudo haber sido condenado por lo menos por el delito de rebelión. Ahora, estamos también frente a una situación sui generis, ¿no? Porque lo que ha habido en la historia de nuestro país son golpes de Estado concretados, ¿no? Intentos de golpe de Estado, al menos, o de autogolpes, por decirlo de alguna manera, ¿no? El autogolpe de Alberto Fujimori se concretó, ¿no? Los intentos de golpes y los golpes militares se concretaron, ¿no? Bueno, el de Vizcarra también, ¿no? Exactamente, ok. Y de hecho el autogolpe de Pedro Castillo fue mencionado y sirvió de alguna manera de ejemplo para lo que sucedió en Corea del Sur también, hay que recordar. Entonces, se está estableciendo, no sé cómo decirlo, o cómo se dice esto en el derecho, se está estableciendo jurisprudencia, es algo nuevo. ¿Cómo se va a revisar esto paso por paso? Porque entendemos que el fiscal, por supuesto, tiene pruebas documentales, tiene testigos. ¿Cómo es que esto se va a ir resolviendo sesión a sesión durante esta audiencia? A ver, definitivamente esto es sui generis. Esto no ha sucedido antes, es un caso muy excepcional a nivel incluso internacional y que va a generar, y creo yo, que nuestros tribunales, en primer momento, esta Sala Penal Especial de la Corte Suprema, emite una resolución que va a ser histórica, ¿no? Yo no tengo mayores dudas respecto a la integridad de los miembros de ese tribunal. Vuelvo a repetir, el profesor Neira no solo es supremo, sino es profesor universitario de mucha larga data. Por lo tanto, lo que van a hacer, y es clarísimo para mí, es marcar un camino de cómo se deben tratar este tipo de casos. Creo yo, y espero además, que esto, así como es sui generis, no se repita más en la historia del Perú. Porque esto no debe suceder, porque la inestabilidad que genera un comportamiento de esta naturaleza afecta definitivamente a todos los ciudadanos. Se generó inestabilidad económica, se generó inestabilidad social, y creo yo estamos arrastrando aún esa inestabilidad económica y social al día de hoy. Entonces, eso no se puede repetir. Pero como tenemos ya un escenario, la Corte Suprema tiene que valorar todas estas condiciones y marcar un precedente clarísimo de cómo se debe valorar y cómo se debe castigar este tipo de comportamientos. Ahora, estamos hablando de Pedro Castillo, pero también hay que hablar de Aníbal Torres y de Betsy Chávez. Y de hecho tenemos también un fragmento de la intervención de Duberly Rodríguez, que es justamente el abogado del ex premier durante esta audiencia. Vamos a escucharlo. La fiscal ha dicho que iban a implementar un régimen de excepción. La pregunta que se le haría al Ministerio Público es, ¿dónde está el acuerdo del Consejo de Ministros para decretar el estado de excepción? Y que ese acuerdo le alcance a mi patrocinado si él no era ministro. Tenemos a la vista la sentencia en el recurso de nulidad número 890-2010, donde usted es el ponente, donde se dice con absolutamente claridad: la conducta prohibida es el alzarse en armas. Mi patrocinado ha dispuesto de armas, han habido tanques, han habido fusiles que hayan sido utilizados por mi patrocinado para que se haya consumado el delito de rebelión. Se pregunta esta defensa, con la lectura de un mensaje, ¿se materializa el alzamiento en armas? Bueno, es el mismo argumento de Walter Ayala, pero entiendo que los delitos que se le atribuyen a Aníbal Torres y a Betsy Chávez, si bien se enmarcan en el mismo hecho, en la misma situación, difieren por la actuación que ellos tuvieron. ¿Ellos cómo se les considera? ¿Instigadores?
A ver, el título... coautores. El título de imputación claramente ha sido definido por la Fiscalía ya. Ellos han intervenido en el hecho y en su intervención en el hecho lo que ha hecho la Fiscalía es establecer a cada uno qué rol le correspondió, ¿no? Se entiende que la redacción del documento leído le corresponde a Aníbal Torres. Y por lo tanto se convierte en un partícipe material del hecho, ¿no? Y lo mismo que le tocó a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, que era Betsy Chávez, en donde también la Fiscalía le dice es una partícipe material en estos hechos. Y cada uno tendrá una responsabilidad que está vinculada no solo a lo que hicieron, sino esas responsabilidades también están ligadas al cargo que ostentaba. Esa es la razón por la cual el quantum punitivo que se le exige a Castillo es de 34 años, a Betsy Chávez de 25, a Aníbal Torres de 15, si no, mi memoria no me traiciona, lo mismo que al ministro en aquel entonces del Interior, que también se le pide 25 años. Es decir, ahí la Fiscalía está haciendo un disgregado de cada uno de los comportamientos que tuvieron y por lo tanto las exigencias de responsabilidad a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no todos tuvieron intervención aun cuando fueron ministros. Hubieron ministros que inmediatamente pues, renunciaron y marcaron una distancia respecto a ese accionar y otros estuvieron respaldándolo, como el caso de Betsy Chávez. Y por lo tanto, ahí la Fiscalía entiende que esos comportamientos son parte de la comisión del acto de rebelión. Y en el caso del exministro Huerta, porque en algún momento él se allanó, incluso salió a dar algunas entrevistas, aceptando parte también de algunas negociaciones, tratando quizás de aminorar lo que podría ser una pena para él. Sí, claro, evidentemente, pero eso ya es un comportamiento posterior al acto delictivo, que seguramente en su oportunidad va a tratar de hacer valer a efectos de que pueda eventualmente ser considerado a efectos de reducir la pena. ¿Por qué? Entiendo yo que el acervo probatorio que ha podido acumular la Fiscalía es bastante contundente. Y vuelvo a repetir, el hecho ha generado que seamos, todos los peruanos, testigos materiales de lo que hizo Castillo. Por ende, la posibilidad de que él tenga éxito en este caso, ¿no?, en cuanto a su defensa, es escasísima. A eso hay que agregarle cómo ya la Corte Suprema se ha ido pronunciando respecto a pedidos, en la mayor cantidad de los casos infundados, respecto a recuperar su libertad. Ahí tenemos varias decisiones que han llegado a manos hasta de la Corte Suprema, ¿no?, de San Martín Castro, donde las decisiones también del Supremo San Martín Castro han sido clarísimas en virtud a separar lo que significa el riesgo al procedimiento que representa Castillo y los elementos de convicción que generan un estándar bastante elevado de su vinculación al delito. Si uno hace un análisis de todo ello, tenemos un caso bastante sólido de responsabilidad penal. Y ahí radica la celeridad, porque hay muchos que también se han visto sorprendidos. ¿Cómo es que han pasado 2 años, no es poco tiempo, pero si comparamos con los procesos que tienen otros expresidentes, estamos llegando a juicio bastante rápido? Sí, claro, estamos llegando a un juicio que es mucho más rápido que en otros casos, pero también hay que remarcar que los otros expresidentes han tenido juicios de un nivel de complejidad mayor, de una cantidad de pruebas mucho mayores. El caso de Fujimori, por ejemplo, fue un juicio que duró casi 2 años en juicio oral. Y los otros presidentes que han estado involucrados, bueno, están en el famoso caso Lava Jato, ¿no es cierto?, que como ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, es una de las grandes vergüenzas de nuestra Fiscalía porque pues han pasado 6, 7 años y recién han aparecido la primera condena. Y que además no se debe a un éxito específicamente del equipo, sino se debe a investigaciones que se habían hecho por otros fiscales en el caso de Toledo. Entonces, sí, pues, este es el ritmo al que debería trabajar el Ministerio Público en todos los casos, donde máximo en ese periodo de tiempo ya deberíamos tener acusaciones planteadas y juicios iniciados. Ahora, la audiencia se retoma el jueves, correcto, tengo entendido. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar? ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? A ver, lo que vamos a tener que esperar ahí en ese momento es que las defensas presenten su caso a los miembros del tribunal. Conforme la Fiscalía ha presentado su caso a los miembros del tribunal diciendo yo voy a acreditar durante el juicio estos hechos. Le corresponde a la defensa decir nosotros vamos a acreditar estos hechos
que entiendo yo van a significar claramente que para las defensas no hay acto delictivo. Entonces, el tribunal escuchará al Ministerio Público, escuchará a las defensas, actuarán las pruebas delante de ellos, defensa y Ministerio Público, y tomarán una decisión. Plazos, yo creo que conociendo la forma en que usualmente se desempeña este tribunal, no esperemos tanto tiempo a obtener un fallo condenatorio. ¿Ah? ¿No? O sea, yo anticipo el fallo condenatorio, pero la decisión de este tribunal debe rondar los 6 meses como máximo. ¿Ah? Bastante rápido. Bastante rápido, porque además las pruebas respecto a la comisión de los delitos no es que requieran mayor análisis ni que tengan que ser sobreabundantes, es bastante clara. Ahora, a la salida de esta audiencia hubo un incidente y tenemos las imágenes, porque tal parece que lo que está sucediendo a la interna, en el entorno del expresidente Pedro Castillo, es ya un quiebre, un rompimiento. Y lo que estamos viendo son partidarios castillistas, que todavía los tiene, por cierto, que han atacado el vehículo en el que se trasladaba el ex premier Aníbal Torres. Entonces, y esto en el contexto de, hay que recordar que hace unos días también el exministro salió a dar unas declaraciones en un medio de comunicación alternativo, bueno, en donde también de alguna manera reconocía las carencias del gobierno que él integró y que ya sabía perfectamente lo que se les venía, ¿no? Y que estaban básicamente sosteniendo un muñeco de trapo, ¿no? Y estas son las consecuencias. ¿Qué nos dice esto, doctor? A ver, lo primero es que hay que ser bien enfáticos en repudiar cualquier forma de violencia, ¿no? O sea, más allá de que hayan discrepancias políticas, no podemos llegar a un escenario de enfrentamiento violento, aun cuando pues se entienda por estos seguidores de Castillo que el ex primer ministro también Torres se ha desmarcado de Castillo, ha puesto distancia y ha pues expresado categóricamente frases que en su momento como primer ministro jamás se le hubiese ocurrido hacerlo. Entonces, para los seguidores esto ha significado una traición, pero que yo creo eso no se expresa de esa manera, sino se expresa a través de publicaciones, a través de arengas políticas, pero no a través de violencia. O sea, enfrentarnos de esa manera es algo que no debe ser admisible en el Estado de Derecho. Ojo, tampoco enfrentamientos que sean inconsecuentes con lo que la población necesita. Estamos viviendo enfrentamientos absurdos el día de hoy entre la Presidencia de la República y la Fiscalía, y esto no debe pasar. Vamos a hacer una pausa muy breve y cuando regresemos vamos a hablar de justamente los castillistas, ¿no? Porque hay un grupo de ellos vinculados directamente a el sindicato de maestros que él lideró, pero también están fuertemente vinculados a el brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, que al parecer están solicitando ya desde hace algunas semanas asilo político en Venezuela. Con eso regresamos. Seguimos acá con 2025 y vamos a seguir hablando de Pedro Castillo, pero de sus seguidores. Perú 21 da cuenta de que un buen grupo de ellos, entre los que se encuentra César Tito Rojas, ustedes deben recordar a este hombre, representante de este gremio docente, que está fuertemente ligado al brazo político de Sendero Luminoso. Estamos hablando del FENATE Movadef, ¿no? Que se ha reunido, ha tenido una serie de actividades en mismo Venezuela y ha solicitado formalmente asilo político al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿esto qué significaría? Justo un día antes de que empiece el juicio al ex mandatario, ¿no? Están tratando de escaparse del país, tienen temas pendientes con la justicia, ¿lo siguen dejando solo al expresidente? Yo creo que definitivamente tienen temas pendientes con la justicia, pero además ese comportamiento desnuda toda la estructura detrás que había de Castillo. Es decir, no estamos hablando de, otra vez, más allá de sus condiciones personales, de una persona que llegó allí producto del apoyo de un régimen absolutamente dictatorial como el de Maduro y además un régimen de esta suerte pues de nueva izquierda progresista que ha llevado a Venezuela, un país rico,
a una situación absolutamente insostenible. Entonces, si van y piden asilo justo allí, se están desnudando cuál es su ideología, cuál es su concepción, quién está detrás apoyándolos, y si el asilo se materializa, esto no solo deja a Castillo aislado, sino que adicionalmente pinta de cuerpo entero quienes estaban detrás de él. Porque además estás hablando de dos movimientos, el movimiento, el Movadef, ¿no?, que ya lo había dicho en su momento, la policía especializada, ligazón estrictamente con terrorismo, y FENATEP, que eran lo de los maestros, que tenían unas concepciones claramente de formación totalmente antidemocrática, es decir, que no formaban a los niños, sino que los estaban ideologizando. Y eso es nefasto en un Estado de Derecho. Ahora, piden el asilo en Venezuela, pero tranquilamente podrían pedirlo también en Colombia, ¿no? Porque tenemos justamente el tuit del presidente Petro saliendo pues a defender a Pedro Castillo. Lo podemos poner en pantalla, ahí está. Este juicio a un presidente de la República, bueno, para él, Pedro Castillo todavía es presidente de la República, es por ser pobre y de izquierda, un insulto a la Convención Americana de Derechos Humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada, es lo que ha escrito el presidente colombiano. Entonces, aquí hay varios elementos para el análisis, ¿no? Él dice que lo están juzgando por ser pobre y ser de izquierda, cuando los delitos están claramente establecidos. Sin ninguna duda, acá no se le está juzgando a nadie por ser pobre ni de izquierda, se le está juzgando, entre otros delitos, por actos de colusión desleal, de tráfico de influencia, de organización criminal. Acuérdese, Pamela, que metió a sus sobrinos a trabajar dentro del Estado, colocó ministros, tenemos ministros de él que están fugados, tenemos obras que fueron direccionadas, cobros indebidos que se han acreditado. Es decir, no estamos hablando de una persona pobre, es una persona que entendió que él y sus correligionarios, el Estado era un botín. Y fueron a tomar el botín, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ninguna manera ni de pobre ni de un perseguido político. No, Ojo. y tampoco es un insulto a la democracia, al contrario, ¿no? Es una reivindicación, porque más bien lo que él quería era subvertir el orden democrático. Totalmente. Y adicionalmente hay que tomar en consideración que estamos hablando de Petro, ¿no?, que tiene todo un bagaje, ¿no?, de formación básicamente como terrorista, arrepentido y que después se ha reincorporado, pero que tiene idas y venidas también. Lo hemos visto ya ponerse de rodillas frente a Donald Trump cuando cometió ese improperio. Entonces no estamos hablando de una persona que sea consecuente. Claro, lanza un discurso, ¿no?, para tratar de inmiscuirse en el órgano judicial peruano. Normalmente eso un presidente de un Estado democrático no debe hacer jamás. No puede inmiscuirse en la justicia de otro país. Y eso es lo que está tratando de hacer al momento de calificar que es una persecución política, lo que claramente, como dijo el día de hoy el presidente del tribunal, es una persecución de carácter jurídico por una imputación concreta hecha por el Ministerio Público. Ahora, es muy curioso, ¿no? Porque estamos viendo un grupo de castillistas buscando asilo en Venezuela, estamos viendo también al presidente Petro de Colombia pronunciarse a favor de Pedro Castillo, y hace una semana la presidenta de México se reúne con uno de los abogados extranjeros de Pedro Castillo. Entonces, ¿qué suerte de ecosistema internacional, no sé cómo decirlo, se está configurando en torno a Pedro Castillo, justo en este momento, ¿no? No, pero además hay que recordar que en México está la esposa de Pedro Castillo asilada. No nos debe sorprender, por lo tanto, que también desde México busquen hacer una interferencia dentro de la justicia peruana. Vuelvo a repetir, algo que debía estar vedado para cualquier presidente de un Estado democrático. Bueno, entendemos que Cancillería en su momento emitió una nota de protesta, ¿no? ¿Y qué es lo que corresponde? Porque la justicia de cada país tiene que responder frente a sus ciudadanos, no frente a extranjeros, ni frente a la injerencia de un país vecino, ¿no?, como es Colombia, o de un país hermano como es México. Y yo creo que ese no es el sentimiento de ninguna manera ni de colombianos ni de mexicanos. Es el sentimiento otra vez de dos presidentes que tienen claramente una carga ideológica y que están tratando de apoyar una forma, entienden ellos, de gobernar que no la han sabido, creo que, conocer en detalle como sucedió en el Perú. Porque comenzaste diciendo claramente, Pamela, esto no es una persecución política, estamos hablando de actos criminales que son desde corrupción,
¿no? Tráfico de influencias que acabó en un delito en donde se buscó desestabilizar el orden democrático a través de esa rebelión. Pero eventualmente, y dado que la sentencia podría salir bastante rápida, o sea, ha calculado unos 6 meses aproximadamente, la defensa del señor Castillo podría recurrir a tribunales internacionales y estos presidentes podrían de alguna manera interceder, hablar en favor. Pueden tratar de hacerlo políticamente, pero no dentro de lo que significa claramente los estamentos establecidos en tribunales internacionales. Y además, hay que decir, estamos hablando de un caso que yo estimo acabará en 6 meses, pero que es un caso recurrible. Esto se irá, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema, no esta sala penal especial, sino la Corte Suprema en pleno, especializada, decidirá finalmente si confirma o no confirma la decisión de este tribunal. Entonces, todavía hay, ¿no?, instancias que agotar. El juicio de apelación que se le vaya a hacer a Castillo debería estar acabando de aquí a más o menos un año. Yo creo que sí. Yo creo que de aquí a un año debemos tener ya decisión firme e incuestionable respecto a estos hechos. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy y seguramente tendremos oportunidad de conversar más adelante. Un placer para mí, Pamela. Muy buenas noches. Vamos ahora.